Bueno, estimados estudiantes, en este momento arrancamos el estudio de nomenclatura de alcanos lineales. ¿De acuerdo? Les pido encarecidamente que desarrollemos las preguntas al finalizar esta primera parte de la explicación. Por favor, las vamos agregando al chat y con gusto al final vamos a empezar a resolver una por una. Ese es el objetivo principal de esta clase. Que usted empiece a introducirse en la parte de nomenclatura y que empecemos a resolver las dudas. Bien, cuando hablamos de un alcano lineal, indicamos que solo hay carbono y que el hidrógeno. También decimos que solo tiene enlaces sencillos y que su fórmula general es CnH2n más 2. Lo más importante acá es verificar que no contienen ustedes una fórmula aparte, un sustituyente, por ejemplo. Es decir, que solo tendremos carbono, carbono, carbono en secuencia. Observe, carbono, carbono, carbono en secuencia. ¿De acuerdo? Por ahora, eso es lo más importante cuando hablemos de carbonos lineales. Segunda cuestión cuando hablamos de carbonos lineales. Siempre tendrán dos partes en su nombre. La primera será un prefijo que indica el número de carbonos. Mírelo acá. Prefijo que indica el número de carbonos. Y la terminación ano, que significa solo enlaces sencillos entre carbonos. Observemos acá. Metano significa que la sustancia tiene un solo carbono. Etano, dos carbonos unidos por enlace sencillo. Propano, tres carbonos con enlace sencillo. Y butano, cuatro carbonos con enlace sencillo. Aquí tenemos una lista de cada uno de esos alcanos lineales que usted va a poder utilizar para el desarrollo de sus actividades académicas. Tengámoslo en cuenta, por favor. Bien, volvemos a lo mismo. Met, et, prop, but indica el número de carbonos. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, ¿qué pasa ahora que estamos trabajando con radicales? Cuando yo a un metano le retiro un hidrógeno, lo puedo anexar, lo puedo unir, lo puedo colocar a una cadena de carbono. Y ya no se llamará metano, sino se llamará metil. Lo mismo con el etano. Ya dejará de llamarse etano, será un sustituyente y lo voy a llamar etil. Aquí tenemos ya configuraciones diferentes. Cuando hablamos del propil es porque estos tres carbonos están unidos a una cadena a partir del carbono primario. Recuerde que carbono primario por el momento significa que es un carbono que está unido a un solo carbono. Lo va a manejar de la siguiente manera. Cuando hay un propil es porque en una sustituyente de tres carbonos, un carbono primario se volvió carbono secundario. Miremos acá en el isopropil. El isopropil tiene tres carbonos, pero no se va a unir desde un carbono primario, se va a unir desde un carbono secundario. Como se va a unir desde un carbono secundario, ese carbono secundario, cuando se una a la cadena principal, deja de ser secundario y se vuelve un carbono terciario. Así vamos a empezar a mirar de qué manera nosotros vamos a identificar los sustituyentes de una cadena. Miremos por ejemplo acá el butano. Cuando yo tengo el butil es porque este carbono primario se une a la cadena. Miremos el sec-butil. Un carbono secundario como es este se va a unir a la cadena. Es decir que este carbono secundario
se transforma en carbono terciario cuando se une a la cadena. Vamos trabajando de a poco. Recuerde que al final resolvemos las dudas. Bien, vamos a hablar de otros radicales y de la numeración. Ojo con esto. Empecemos por la izquierda. Cuando hablamos del butano es porque tiene 1, 2, 3 y 4 carbonos. Recuerde, estamos por la izquierda. 4 carbonos, butano. Cuando pasa o se transforma en un radical, lo vamos a llamar butil. Observe la parte inferior, butil. Nosotros vamos a empezarlo a nombrar de esa manera, butil. Siempre terminación il. Miremos acá. Nombres propios de alcanos ramificados y sus radicales. Yo tengo esta configuración, obsérvela, isobutano, pero a mí no me sirve porque no lo tengo como radical. Debe terminar es en il. Lo tengo acá. Sin embargo, debo quitar esa O. Observe que en la parte derecha tengo este carbono, que será aquel que se une a la cadena principal. Isobutil, tengo un carbono primario que al unirse a la cadena se transforma en carbono secundario. Miremos el terbutil. Yo tengo un carbono terciario que al unirse a la cadena se convierte en un carbono cuaternario. ¿Listo? Estos de 4 son los que más vamos a usar. Tengámoslo pendiente o presente. Bien, vamos a empezar con las reglas de nomenclatura. ¿Vamos claros hasta ahí? Más o menos. Bien. ¿Todo ok? Bueno. Vamos a mirar entonces nuevamente los nombres. Vamos a hacerlo despacio, no hay problema. Cuando yo tengo, por ejemplo, esta estructura, que es de 4 carbonos, es la misma acá, sino que ha perdido un hidrógeno. Tenemos que identificar que al ser un sustituyente tengo que contar 1, 2, 3 y 4. Eso significa que tendrá el prefijo but. ¿Por qué but? Porque but significa que son 4 carbonos. Vamos a mirar la configuración. ¿Desde qué carbono se está uniendo la cadena? Desde este, que es un carbono primario. Cuando tengo esta configuración en T y se está uniendo desde un carbono primario para volverse un carbono secundario, tenemos entonces la configuración isobutil. De esa manera vamos a ir aprendiendo cómo nombrar estos radicales. Vamos haciéndolo con calma, no se preocupe. Bien. Continuando entonces con la nomenclatura, vamos a empezar a trabajar estas normas. Tengamos en cuenta esto. Elección de la cadena principal. Recuerde que estamos trabajando solamente los alcanos por el momento. Alcanos que son ramificados. Lo primero que debe hacer es seleccionar la cadena de mayor longitud, es decir, la que tenga mayor número de carbonos. Cuando hay dudas, tenga en cuenta estas normas. El mayor número de cadenas laterales o radicales, los radicales con posiciones más bajos, mayor número de carbono en cadenas laterales y cadenas laterales menos ramificadas. ¿De acuerdo? Estas reglas se utilizan teniendo en cuenta su importancia.
la más importante será la 2.1 y así sucesivamente. Por lo general utilizamos sobre todo la 2.1 y la 2.2. Eso es lo que vamos a empezar a trabajar en este momento. Miremos acá. Se elige la cadena de mayor número de átomos de carbono. Yo puedo empezar por la izquierda o puedo empezar por la derecha. En el ejemplo nos dicen, empecemos por la derecha. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos 6. Bueno, yo quiero empezar ahora por este sitio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bueno, esa es la que va ganando. Miremos de manera lineal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Notemos entonces que la opción desde esta parte superior derecha hasta la parte inferior derecha es la que me genera el mayor número de carbonos. En total, 8. Estimados estudiantes, resulta que aquí ya tengo la cadena, pero estos dos carbonos están fuera de esa cadena. Por lo tanto, sería un sustituyente. Como es un sustituyente de dos carbonos, tendría entonces el nombre etil. Dos carbonos como sustituyente tendría el nombre etil. Bien. Aquella de mayor número de cadenas laterales. Miremos lo siguiente. Vamos a buscar la cadena que tiene mayor cantidad de carbonos. Empecemos por acá, como nos lo están señalando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Por acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tienen igual número de carbonos por los dos lados que hemos analizado. Sin embargo, aquella de mayor número de cadenas laterales, la que está en rojo, solamente tiene dos cadenas laterales o sustituyentes. Esta de 3, recuerde 1, 2 y 3, que se denomina isopropil. ¿Por qué isopropil? Porque tengo un carbono en forma de T que es secundario y se volverá terciario. Isopropil sobre todo tiene que ver con la formación de una T. Y por este lado tengo otra vez uno de dos carbonos, que es un etil. ¿De acuerdo? Bien. Preguntas por el momento. Les leo para preguntas. ¿Seguimos entonces? Sí, señor. Pues hay dudas, pero yo creo que al final la resolvemos. Ok, listo. Continuamos entonces. Acá tenemos, entonces, retomando, tenemos que buscar aquella de mayor número de cadenas laterales. Es decir, No sé, qué pena que ahí Hernán preguntó. voy, pero no aparece. ¿Qué preguntó? Él preguntó hace un rato que los nombres, ya los repetimos. Preguntó siempre que sea en forma T es isopropil, que no entendió. Sí, pero mira que no aparece el chat. Voy a revisarlo a ver qué pasa. Bueno, a partir de lo que menciona la dama, sí, siempre que forma una T con tres carbonos, se llamará isopropil. Como aparece acá, note la T, se llamará entonces isopropil.
Retomemos entonces las cadenas. Ojo con esto. Ya miramos que acá tengo solo dos sustituyentes. Uno que es el isopropil y otro que es el etil. Vamos a revisar por esta zona donde nos están marcando la coloración azul porque es la adecuada. Miremos la cadena. Empiezo 1, 2. Aquí ya tengo un sustituyente. Como es un solo carbono, se llama metil. Sigo. Llevo 3 carbonos. Observe que aquí aparece otro sustituyente. Ese otro sustituyente, como tiene 2 carbonos, se llama etil. Seguimos subiendo. 3, 4, 5 carbonos. En el quinto carbono de la cadena aparece otro etil. Es decir, que en este caso tengo un metil, que sería este, y tendría dos etiles, que es 1 y 2. Recuerde que estamos repasando esas reglas que de manera sistemática nos brindan para poder hacer una adecuada nomenclatura. Seguimos. Aquella de cadenas laterales que tengan la posición más baja. Es decir, que cuando yo empiezo a contar los carbonos, debo revisar que estos sustituyentes tengan el menor valor. Vamos a mirar entonces por la zona roja. 1, 2, 3. En el carbono número 3 ya tengo un sustituyente. Bien, seguimos. 4, 5, 6. Aquí ya tengo otro sustituyente. No importa qué sustituyente sea. Solamente revisamos en este caso el número del carbono. 7 y 8. ¿De acuerdo? Bien. Seguimos por este lado. Zona azul. 1, 2. Ya tengo un sustituyente en el 2. 3, 4. Aquí ya nos muestran otro sustituyente, ¿cierto? 5, 6, 7 y 8. Observe que tanto en el rojo como en el azul, las posiciones 4 y 6 son iguales. Lo que cambia acá es la posición número 3. Y acá número 2. Resulta que al sumarlas, tengo acá, para la roja, 3 más 4, 7 y 6 me da 13. ¿De acuerdo? En esa sumatoria yo debo analizar hacia qué o por qué punto de la cadena empiezo a numerar. Recuerde que aquí los sustituyentes me dan 3 más 4, 7 más 6, 13. Por el lado azul vamos a revisar que las ramificaciones nos van a dar 2 más 4, 6 más 6, 12. De acuerdo a esta regla, nosotros entonces escogeremos la zona para numerar que empieza por la parte derecha inferior, da la vuelta y asciende a la zona superior derecha. ¿De acuerdo? Téngalo presente. Para la regla 1.3 no importa el tipo de sustituyente, simplemente se van a numerar para encontrar el que nos dé el menor valor. Algo que no aparece acá. Si tenemos dos sustituyentes en el mismo carbono, los numeramos de forma diferente. Es decir, si tengo dos sustituyentes en el carbono 2, coloco 2 veces el 2 para hacer la sumatoria. Bien, siguiente regla. Aquella de más carbonos en la cadena lateral, más pequeña. Resulta que en la parte azul yo tengo 9 carbonos. Vamos a revisarlo de manera rápida. No se preocupe por este ejemplo. Tenemos 6 cadenas laterales, es decir, 6 sustituyentes. Tenemos 1, 2, 3 de bajo valor, ¿cierto? Tenemos 2 y 4 y 6 que ya serían de valor más alto, ¿de acuerdo? Observemos las posiciones acá. Cuando yo haga la sumatoria en rojo de estas posiciones laterales, voy a observar que
me dará una sumatoria mucho más alta. Por eso es que nosotros acá utilizamos la cadena lateral, o perdón, la cadena de color azul. ¿De acuerdo? Bien, recuerde la numeración. Números más bajos a los sustituyentes. Es la regla más importante. Debemos dar la numeración de menor valor a aquellos sustituyentes. Recuerde que el primer punto siempre será escoger la cadena más larga. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta será mi cadena más larga. ¿Por qué empiezo de derecha a izquierda y no de izquierda a derecha? Miremos acá. La que está en coloración rojo muestra la cadena de izquierda a derecha. Tengo la sumatoria de los sustituyentes. Hay uno en el 2, que sería este. Hay uno en el 4, que sería este. Y hay uno en el 5, que sería este. Recuerde, estamos observando la de izquierda a derecha. Si hacemos la sumatoria me va a dar 2 más 4, 6, más 5, 11. Miremos por este lado, de derecha a izquierda. Tenemos uno en el 2, otro en el 3 y otro en el 5. Esa sumatoria me da en total 10. Por lo tanto, es la numeración correcta y así se deben empezar a nombrar. Bien. Además de los números más bajos, los sustituyentes se deben nombrar en orden alfabético. Me explico. Si es un metil, usted debe tener en cuenta esa letra M. Si es un etil, debe tener en cuenta esa letra E. Vamos a mirar entonces con estos sustituyentes. En esta cadena yo tengo un sustituyente de 2 carbonos, que es un etil. Recuerde que cuando son 2 carbonos como sustituyente, usted debe nombrarlo etil. Asimismo, cuando tiene un solo carbono, lo nombra como metil. ¿De acuerdo? Vamos a mirar lo siguiente. ¿Por qué esta no es una numeración correcta? Porque primero colocó la M y después colocó ¿qué? La E. Recuerde que estos sustituyentes se establecen en orden alfabético. Es decir, que primero va etil y luego debe ir metil. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un ejercicio sin que aparezca ahí. Si yo como profesor le digo, Fabián, coloque propil. Si él lo coloca en la primera posición, estaría mal. Porque propil, de acuerdo a esa P, iría después del etil y después del metil. En tal caso, si tuviéramos un propil, tendría la tercera posición acá, después del etil y después del metil. Recuerde que el orden de los sustituyentes no se da por el número, se da es por el orden alfabético. Bien. Pregunta ya no. Bueno. La cadena no siempre debe ser lineal, así es. No necesariamente será lineal, puede ser ramificada y debemos buscar es aquella que tenga, por ejemplo, el mayor número de carbonos y la que tenga el mayor número de sustituyentes. Isopropil, siempre en forma de T, 3 carbonos. ¿Qué pasaría si hay dos cadenas iguales? Serían homólogas, es decir que si yo empiezo por la izquierda es lo mismo que empezar por la derecha. Angie Camila, perdón, buenos días, ¿cómo me le va? Bueno, seguimos entonces. Bien, siguiente proceso. El nombre. Recuerde el nombre. Lo primero que debe tener el nombre son
las cadenas laterales o sustituyentes. Recuerde que, por ejemplo, tenemos metil, etil, propil, pero en orden alfabético. Es decir, que si tengo metil y etil, primero colocaré etil. Y finalmente tendremos acá la parte del alcano, la cadena principal, el nombre del alcano. Bien, observemos acá. Tenemos esta cadena que va de izquierda a derecha. Vamos a identificar los sustituyentes. Tenemos uno en el número 3, tenemos otra en el número 5 y tenemos otra en el número 6. Ya los identificamos. Aquí tengo un etil, aquí tengo un propil y aquí tengo un metil. Retomemos la pregunta que nos hizo Hernán. Acá es un propil porque no tiene forma de T. Si tuviera forma de T, sería porque este carbono es el que está unido a la cadena principal. Bien, retomando. Ojo cómo se está nombrando. Aquí tengo primero el etil, 6 etil, recuerde que se separan por rayas. 6 etil, raya. 3 metil. Observe que voy en orden alfabético. Primero la E, luego la M y por último la P. Luego contamos la cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. El prefijo para hablar de 9 carbonos es non. Por eso se llamará nonano. Le repito el nombre. 6 etil, que sería este de 2 carbonos. Raya 3 raya metil, que sería este. Y por último 5 propil nonano. Nonano porque la cadena tiene 9 carbonos. Bien. Ojo con esta, es importantísima, no caiga en esta trampa. Los sustituyentes repetidos utilizan prefijos multiplicativos, di, tri, tetra. Por ejemplo, si las damas Lauras fueran sustituyentes, yo las nombraría en una cadena de carbono con este prefijo, di Laura. ¿De acuerdo? Algo importante, estimados estudiantes, estos prefijos di, tri y tetra no se tienen en cuenta en el orden alfabético para la nomenclatura. Se deben colocar, pero no se tienen en cuenta para la nomenclatura. Ya lo veremos más adelante, pero por favor téngalo presente. Tengo una cadena de 5 carbonos. Eso significa que tendrá el prefijo pent. Miremos los sustituyentes primero. Tengo un metil hacia arriba, un metil hacia abajo. Y acá tenemos otro metil. ¿Cierto? Eso significa que tenemos 1, 2 y 3 metiles. 2 metiles en el 2. Recordemos que si tengo uno por arriba y uno por abajo, los debo nombrar por aparte. Por eso aquí aparece 2,2. El restante se encuentra en el número 4. Por eso finalmente nos queda 2,2,4 raya tri, que significa que hay 3 metiles. Trimetil pentano. Le repito, 2,2,4 tri, porque tiene 3 metiles. 1, 2 y 3. Trimetil pentano. Bien, recuerde lo que le había dicho hace un momento, los prefijos multiplicativos no se tienen en cuenta para la alfabetización. Otros prefijos como el n, el sec o el terc tampoco se alfabetizan o se tienen en cuenta para el orden alfabético. Este iso, el neo y el ciclo sí se tienen en cuenta y se escriben sin ese guión. Analicemos esta estructura. Acá ya tenemos la cadena. Vamos de derecha a izquierda. Miremos, ¿qué hay en el carbono número 2? Un metil. ¿Qué tenemos en el carbono número 4?
Observemos, estimados estudiantes, que tenemos 1, 2, 3 y 4. Tenemos 4 carbonos. O sea que esto se refiere a un sustituyente but, porque but significa 4 carbonos. Miremos la configuración. Note que está unido desde un carbono que en este momento es terciario, pero que cuando se une a la cadena se vuelve un carbono cuaternario. Por eso decimos que es un terbutil. Le repito, tengo 1, 2, 3 y 4 carbonos en este sustituyente. Tendrá el prefijo but. Cuando hablamos de ese prefijo but, miraremos entonces la configuración. Se está uniendo desde el carbono que está en el centro, que es un carbono terciario. Es decir, que el carbono terciario, al unirse a la cadena, se convierte en un carbono cuaternario. Recuerde, será terc-butil. Note acá, este terc-butil no se tiene en cuenta en el orden. Seguimos en el quinto. Bueno, tenemos otro sustituyente de 1, 2, 3 y 4 carbonos. O sea que también tendrá ese prefijo but. Miraremos la configuración. 1, 2, 3 y 4. Recordemos a Hernán. Esto tiene una forma de T, pero de 4 carbonos, ¿cierto? 4 carbonos en forma de T. Tendrá entonces la configuración iso, isobutil. Eso significa que iso sí se tiene en cuenta para el orden alfabético. Bien, continuemos. Acá tenemos un metil. Es decir que tenemos un metil acá y un metil acá. Vamos a revisar entonces cómo se nombra. 4-terc-butil. ¿Por qué se nombra de primero? Porque este terc-butil se tiene en cuenta en el orden alfabético a partir del butil, es decir, de la letra B. Este terc no entra dentro, valga la redundancia, en el orden alfabético, no se tendrá en cuenta. Mientras que el iso sí se tiene en cuenta. Por eso es que paso de la letra B a la letra I. En este punto es donde yo les pido el favor que no entremos en errores. Note, Profe, señor, perdón, una pregunta. pregunté. En el caso de cuando tú estabas explicando lo de boot, digamos, Sí. hay dos, ¿cierto? En la posición 4 hay dos. En ese caso, entonces, no se nombra como lo anterior, ¿sí? Acá, ¿Útil? gracias. Retomemos entonces acá. Yo tengo este que es un terbutil. Notemos que por la parte de abajo no tengo ninguna línea o raya que me indique enlace. Este de acá abajo viene dado desde el carbono número 5. Si existieran dos terbutiles como lo preguntan, en efecto tendría ese prefijo multiplicativo di. En este caso, vuelvo y aclaro, no tenemos una línea hacia abajo que me indique que está unido al carbono 4. Este de aquí abajo está unido es al carbono 5. Bien, última parte del nombre. Tengo otra pregunta, perdón. Pregunte tranquila. Este terc-butil, ¿por qué queda terc-butil? Porque está unido a un carbono cuaternario. Es terbutil porque está unido desde un carbono terciario, que es este que estamos señalando acá, y al unirse a la cadena se convierte en un carbono cuaternario. ¿De acuerdo? Por eso se llama terc. Porque antes de unirse a la cadena es un carbono terciario. Cuando se une pasa a ser un carbono Cuaternario. cuaternario. Muy bien. ¿Más o menos? Sí, sí, mejor. Bueno, Perdón. tranquilo, no pasa nada. Bien, vamos para la parte final del nombre. Profe, Oh, espérate un momento, otra pregunta. pregunte. Lo que decía Angie, o sea, digamos, si se va a unir a un carbono cuaternario, es el carbono del centro, ¿cierto? Sí, Ese se une al cuarto.
Este carbono del centro, antes de unirse, Correcto. es un carbono terciario. Sí, y al unirse al otro te daría como cuaternario. Por eso Exactamente. es el tercio. Sí, señor. Ok. Profe, Señor. o sea que yo lo nombro a partir de lo que era antes, ¿cierto? No lo que es como ahora, por decirlo. Exactamente. Lo nombro como Ah, estaba, antes de. Bien. Seguimos entonces acá. Finalmente, yo tengo dos metiles. ¿Por qué se nombran de últimas? Usted puede preguntarse, pero esta D empieza con la D y la D va primero que el iso y después del butil, ¿cierto? Recordemos que esos prefijos multiplicativos no se tienen en cuenta. Por eso la letra que yo utilizo en este caso para darle el orden alfabético a estos metiles es la letra M. Por eso nos queda 2,7 dimetil. Recuerde que el nonano es por el número de carbonos que tiene la cadena. Bien, acá tenemos otro ejemplo. Para nombrar a los radicales ramificados se aplican las mismas reglas. El carbono 1 es el unido a la cadena principal. Observemos la parte superior, por favor, en este carbono 5. Cuando nosotros tenemos una cadena secundaria, lo nombramos con una comilla. Es decir, yo cuento los carbonos como si fueran cadenas secundarias teniendo en cuenta la comilla. Así las identificamos. Observemos la parte superior, está en verde, tenemos la primera. Observe la parte inferior, tenemos otra cadena lateral. Nuestra cadena principal será entonces esta, de izquierda a derecha. Miremos entonces en el carbono 5 que tenemos hacia arriba. Tengo 1, 2 y 3. Tengo una cadena de 3 carbonos que es secundaria. Además de que es una cadena secundaria, también tiene unos sustituyentes. Se nombran de la misma manera. Observe lo siguiente acá. Yo tengo dos cadenas laterales, 5,5. Hace un momento alguien nos preguntó qué pasa si son iguales o si son homólogas. Note que acá se usa el prefijo bis. Bis significa que hay varios radicales complejos en ese mismo carbono. ¿De acuerdo? Y note que son iguales. Por eso se utiliza el bis. ¿De acuerdo? Bis. Dentro de la cadena también tenemos 1 y 2 metiles en este carbono 1 y en este carbono 2. Por eso se denominan 5,5 bis, porque hay dos cadenas secundarias y cada una de ellas tiene en el carbono 1 y en el carbono 2 un metil. Esas cadenas secundarias, observe, tienen 1, 2 y 3 carbonos. Por eso terminan en propil. ¿Listo? No me voy a referir a esta precisamente porque me interesa es que tengamos en cuenta que también pueden existir cadenas secundarias. Y se nombran de esta manera. Bien. Vamos a hacer una pequeña pausa para desarrollar cada una de sus preguntas. Estoy atento a cada una de ellas. Les escucho o les leo. tengo una pregunta. En la diapositiva anterior, por favor. Con todo gusto. Sí, señora. Es que no veo. Ahí. Es que, a ver, acá. Es la cadena lineal de 11 carbonos. En el carbono 5, hacia arriba sale el propil. Sí, que sería este. Sí. Y hacia abajo yo tengo otra cadena.
Sí, que es Esa cadena, esta. yo la empezaría a nombrar desde ese carbono en el que está el mouse, ¿cierto? Sí, señora. Y sería que en ese carbono uno tengo hacia la izquierda, tengo 3 que sería otro propil, Sí, un metil, y sí. seguiría ya entendí. Entonces, ¿por qué el uno cuando se llama 5,5 bis 1,2, el 1,2 solamente se refiere a la parte de arriba y no a la parte de abajo, ¿verdad? También, observemos acá, parte inferior, tenemos un metil y también acá tenemos un qué, un metil. ¿Listo? Miremos acá esto. Pero esa cadena no sería hacia el otro lado. Digo, esa cadena de carbonos, el uno sería pues en donde está hacia abajo y hacia la izquierda y seguiría, exacto. Miremos Ay, acá. Volvemos a intentarlo. Y miremos acá. Resulta que acá yo tengo esta cadena de carbono, lo que no se nota mucho. tú. Bueno, tratémoslo de hacer de esta manera. Bien. Entonces resulta que yo tengo esta zona acá. Ujú, Notemos que este tiene 3 carbonos, igual que este que tiene 3 carbonos. ujú. Terminan siendo propiles. Ahora, miremos la parte de arriba. Acá tenemos dos metiles. Uno que es este y el otro que es este. Acá también tenemos entonces dos metiles. Uno que está este y otro que está en este carbono. Ay, ya Cuando entendí. nosotros Ya. miramos, entonces, este carbono, este metil, está en el número uno y este metil está en el número ¿qué? Sí, es que no había entendido que creí que el carbono uno también estaba unido al CH de la derecha, pero ya me di cuenta que está unido al carbono 6. Sí, señora. Ya. Bueno, Muchas gracias, Rato. ¿listo? ¿Qué más preguntas tenemos? Profe, qué pena. ¿Será que puedes volver a explicarlo, por favor? ¿Qué? O sea, nuevamente, ¿cómo lo nombras? ¿Este o cuál? Sí, 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 por favor. Bueno, miremos lo siguiente. Nosotros tenemos acá una cadena de carbono bastante compleja. Lo que observamos acá es que en el ejemplo ya tenemos lista la cadena de carbono. Lo que tenemos que mirar es zonas complejas, es decir, miremos acá que no me genera una configuración ni de 4 ni de 5 carbonos sencilla de nombrar. Miremos la parte superior. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5 carbonos, pero no tengo una configuración, repito, sencilla de nombrar. Por eso se toma la decisión de nombrarlo como cadena secundaria. ¿Cómo sé yo que tiene o que se nombra como cadena secundaria? Porque ponemos la numeración utilizando también una comilla. Note esto. 1, 2, 3. Esa ya es una cadena secundaria. ¿De acuerdo? Resulta que si tengo más de una cadena secundaria en el mismo carbono, utilizo este prefijo también. Bis. ¿De acuerdo? Ahora, además de la cadena secundaria, yo tengo dentro de esa cadena secundaria sustituyentes. Uno de esos sustituyentes está en el carbono 1, que es solamente este carbono, y se llamaría metil. El del carbono 2, ¿qué es? ¿Cuál? ¿Metil? Metil también. Eso significa que en el carbono 1 y en el carbono 2 tengo metiles. Por eso los nombramos, observemos acá, Ah, ok, ya. dimetil.
¿Listo? Sí, señor. Ok, bien. ¿Más preguntas, por favor? Les Profe, yo leo. tengo otra pregunta. En lo Pregunta. de la regla 1.3, ¿puedes devolverte la diapositiva, por favor? Sí, señor. Claro que sí. 1.3. Acá. Sí, 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 ok. Allí lo que tú dijiste era como, o sea, se empieza a nombrar de la cadena más larga, ¿cierto? En ese caso de la que tendría 8 carbones. Ajá. Y después se tiene en cuenta lo de las ramificaciones, Sí, señor. pero entonces, o sea, entonces ahí no entiendo por qué. Si, digamos, de las dos maneras, o sea, en las flechitas roja y en la azul, de Sí, las dos señor. maneras tienen tres ramificaciones, ¿cierto? O sea, Sí, uno, señor. 2, 3, una ramificación, uno, 2, 3, otra ramificación. Sí, señor. Entonces, ¿por qué la correcta sería el azul? Vamos a revisar nuevamente. Observemos acá. Todo tiene que ver es con la sumatoria en la numeración de las posiciones. Miremos el rojo. La primera ramificación está en el carbono número 3. La segunda está en el número 4. Y la tercera está en el número 6. Cuando yo hago la sumatoria de las posiciones me da 13. Es decir, una en el 3, una en el 4 que sería esta y una en el Y 6 que me da 13. ¿De acuerdo? Tengo igual tres ramificaciones. Ahora miremos por este lado, la zona inferior derecha. Hay uno que empieza en el número ¿qué? 2, 2. Hay otra ramificación que tengo en el número ¿qué? el 4 4. Y otra que tengo en el número y en el 6. 6. Miremos que acá 2 más 4, Serían 12 en total. 12 en total. Esa sumatoria por el lado azul es menor que por el lado ¿qué? O sea, por el lado rojo. O sea que se tiene que tener en cuenta siempre la sumatoria menor, ¿cierto? Sí, señor, por favor. Que sería la correcta. Ali. Listo, Correcto. vale, gracias. Bueno, con todo gusto. ¿Más preguntas, inquietudes o continuamos? Sí, haga la pregunta. Voy para la última. Si puede usar el micrófono, mucho mejor, por favor. Profe, una pregunta en la que eso, esa. En el carbono 6 se supone que eso pues tiene varios sustituyentes, ¿no? Sí, señor. Y se supone que en la que teníamos hasta el carbono 5 va a la terminación bis. En Sí, ese del señor. carbono 6, ¿por qué no se pone el tris? Muchas gracias por la pregunta. Resulta que al revisar, notemos acá que en la zona inferior hacia la derecha tenemos una cadena secundaria de 1, 2, 3 y 4. Es decir, tiene una sola cadena sustituyente secundaria. Vuelvo a indicar. Note que en el carbono 6 tengo 1, 2, 3, 4 carbonos. Estos 4 carbonos equivalen a solamente una cadena secundaria. Por eso no se colocan ninguno de estos que prefijos de complejidad. Ni el bis, ni el tris, ni el tetraquis. ¿De acuerdo? Acá tenemos entonces, vuelvo y repito, una sola cadena secundaria de 4 carbonos. ¿Qué pasa? En el carbono número 1 de esa cadena secundaria tengo un metil, en el carbono 2 tengo otro metil y en el carbono 3 tengo otro metil. Eso significa que el nombre sería 1,2,3 trimetil
butil. Ese butil se refiere a la cadena secundaria que tengo acá. 1, 2, 3 y 4. Más o menos, escucho comentarios. Bien. Bien. El tetraquis, ¿para qué se usa? Cuando yo tengo 4, cuando yo tengo, por ejemplo, en un carbono, o bien en una cadena, disculpe, no en un carbono, en una cadena, 4 sustituyentes, o bien 4 cadenas secundarias, también sirve, se llamarían tetraquis. ¿De acuerdo? Es decir, si tuviera esta cadena secundaria acá, esta cadena secundaria acá, y por ejemplo en otro carbono se repiten otra vez esa misma cadena hacia arriba y hacia abajo, se llamaría tetraquis. ¿De acuerdo? Se repite la cadena secundaria 4 veces. Bien, continuamos entonces. Bueno, vamos a terminar entonces la clase de hoy trabajando nomenclatura de cicloalcanos. Recuerde que cuando hablamos de cicloalcanos son carbonos formando cadenas cerradas o anillos, sobre todo, o usted los identifica a través de formas geométricas. ¿Listo? Sobre todo nosotros vamos a usar estos que son monocíclicos, es decir, un solo anillo. Su fórmula general, recuerde, es CnH2n. Se nombran de forma semejante a los hidrocarburos, es decir, ciclopropano, ciclobutano, ciclopentano, etcétera, etcétera. Eso significa que si son sustituyentes, ya no terminarán en ano, sino terminarán en il. Bien, note acá, 1, 2 y 3 carbonos. Cada punta significa un carbono. Por eso se llamará ciclopropano. Este de 6 se llamará ciclohexano. Bien, lo mismo. Cuando lo usemos como sustituyente ya no se llamará o no terminará en ano, sino en il. El hilo nosotros no lo vamos a usar. Il. Ciclopropil, ciclobutil, ciclopentil, etcétera, etcétera. Bien, notemos acá cuando ya empezamos a mezclarlos. Ojo, recuerde que se siguen nombrando de acuerdo al orden alfabético. Observe que acá este carbono número 1 se ha seleccionado allí así porque aquí es donde tengo el sustituyente alcano, por decirlo así, que tiene el menor valor en orden alfabético. Observe, empiezo 1-etil por la letra E y continúo con el metil. 1-etil, 2-metil, ciclopentano. Se maneja lo mismo que en alcanos. Hernán preguntaba hace rato, mire la forma en T. Aquí en el centro hay un carbono, aquí hay otros dos. Se forma una especie de T, ¿de acuerdo? Como figura geométrica.
Por eso se llama isopropil, ciclohexano. ¿Listo? La parte de cicloalquenos y cicloalquinos nosotros no lo vamos a tener en cuenta. Isomería lo veremos más adelante. Pregunte, Tengo una pregunta. pregunte. En la anterior, en esa, ¿no se podría empezar a contar por el CH3 del metil? No, porque recuerde que lo hacemos es en orden que alfabético. Yo podría colocar, No, sí, a lo que me refiero es a que la cadena uno, sí, la cadena uno, ahí hay un CH3, rayitas CH2 unido a un carbono. Por ahí no puedo empezar a ya entiendo. Generalmente los ciclos son en este caso más importantes porque tienen la cadena de carbono más larga, porque tienen 5 ¿qué? 5 carbonos. Si yo tuviera, por ejemplo, una cadena de 6 carbonos, o si tuviera otros grupos funcionales, el ciclo pasaría a ser un sustituyente. Muy buena la pregunta. Profe, Señor, profe, una pregunta. Entonces, según lo que tú dices, siempre se empieza a contar desde o sea, digamos como 1, 2, 3, eso, siempre de la cadena más larga de carbono. ¿Sí? para este caso, Sí. no, miremos que es en orden alfabético. Por ejemplo, si yo tuviera acá uno de 2 y aquí arriba no este metil, sino uno de 3, ¿por cuál empiezo a numerar? ¿Por El este de de 3, 2 ¿no? o por este de 3? El de 3. No, porque es en orden alfabético. El de 2 se denomina etil. Ok, ya entendí. ¿Sí? Bueno, otro ejemplo. Espere. Si aquí tuviera, ojo, observemos, si aquí tuviera 3 carbonos y aquí este metil, ¿por dónde empezaría a numerar? ¿Por este lado o por ¿Por el arriba? metil? ¿Por cuál, perdón? ¿Por el metil? Correcto, ¿Por muy el bien. metil? Por el metil. Porque este empezaría con M y si aquí tuviéramos 3 carbonos, seguiría con propil, con la P. Es decir, que por orden alfabético, primero sería metil y luego sería ¿qué? Propil. Propil. Bueno, Ok, gracias. Perdón, tengo bueno, otra pregunta. pregunté. En el 3 metilciclohexano, ¿por qué se empieza a contar los carbonos desde abajo? 3 metil ciclohexano. Ah, aquí. Bien. Sí, ahí. Lo que pasa es que acá tenemos un doble enlace y el doble enlace es más importante. Por eso todavía no lo vamos a tocar porque en la próxima sesión de trabajo veremos la nomenclatura de alquenos. ¿De acuerdo? Por ahora le Está comento, bien. el alqueno es más importante que el alcano y por eso es más importante. ¿De acuerdo? Todavía no vamos a incluir grupos funcionales para que vayan haciendo ejercicios solamente con sustituyentes de alcanos. ¿Vale? Profe, una pregunta, ¿cómo así? Ahí en la diapositiva dice que cuando solo hay un sustituyente no se precisa localizador, o sea que no pongo, digamos, si hay un etil, entonces no pongo como el número, solo pongo lo que hay o algo así. Exactamente, muy buena su apreciación. Si en este ciclo, por ejemplo, no tuviéramos este iso, sino acá un metil, colocaríamos metil ciclohexano, es decir, que no importa dónde coloquemos ese metil, es el único sustituyente, siempre será homólogo. ¿De acuerdo? Vale, profe, gracias. De nada. No, profe, otra vez. Qué pena, por favor. Bueno, De nuevo, por favor. no tengo problema. Miremos con este ejemplo. Aquí tengo un isopropil, ¿cierto? No importa que yo lo ponga aquí arriba, o lo ponga aquí abajo, o lo ponga a la izquierda, o lo ponga a la derecha. Porque como es un solo sustituyente, yo lo puedo colocar en cualquier carbono. Y por lo mismo, no tengo por qué colocar acá en qué carbono esté. Es decir, cuando es mono sustituido, no importa dónde se coloque ese sustituyente, tampoco importará colocarle el número. ¿De acuerdo? Ok, y si, digamos, no sé, en esa estructura puede que lo que tú acabas de explicar, o te entendí mal, puede que también esté un metil ahí, aparte de lo del sustituyente del ciclo.
Sí, puede haber un metil acá, pero ya sería ahí en ese caso, por ejemplo, un metil en otro carbono, tendríamos que colocarle números. Ah, listo, vale, gracias. De nada. Bien. Esta isomería la veremos en otro momento. Ciclos, ciclos, no. Última parte. Ojo, cuando hablamos de haluros de alquilo o halogenuros de alquilo, se nombran como derivados halogenados. Por ejemplo, tenemos casos especiales como este. Tiene un nombre común o nombre vulgar, que será cloroformo. Y acá este CSL4 se nombra como tetracloruro de carbono. Miremos acá este ejemplo. Los nombramos como derivados halogenados de los hidrocarburos, es decir, que se usan como sustituyentes acá y se nombran antes que las cadenas de carbono sustituyentes. Me explico. Observe que en este carbono empezamos a numerar por este lado. En el carbono número 1 tengo un cloro. En el 2, en el 3 tengo una T. Recuerde que esa T se nombra isopropil. Carbono 4 no tengo. En el carbono 5 tengo hacia arriba un metil y hacia abajo un bromo. Resulta que cuando empiezo a nombrar, yo primero nombro los halógenos. Eso significa que si sigo las mismas reglas, se nombran en orden alfabético. Observemos acá. Primero se nombra el bromo y luego se nombra el ¿qué? El cloro. Posteriormente, sí empiezo a nombrar aquello que hace parte de los sustituyentes con carbono. Miremos que acá dice isopropil. Recuerde que ese iso sí se tiene en cuenta para la nomenclatura o para el orden alfabético. Y por último tenemos 5-metil. Recuerde que este metil se nombra al final por el orden alfabético. Y por último, heptano. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 carbonos de la cadena. Bien, con esta explicación ya terminamos la unidad de nomenclatura de alcanos. En Classroom, estimados estudiantes, se encuentran ya disponibles una serie de ejercicios para que usted empiece a desarrollar. Aquello que no entienda, con gusto estamos listos para resolver cada una de sus dudas. ¿Preguntas, inquietudes? Creo que una pregunta acerca del taller. ¿Lo podemos hacer en el blog normal y lo escaneamos o cómo? ¿Me repites, por favor? Que si el taller que nos mandaste sobre la nomenclatura hay que hacerlo pues a mano y mandarlo en PDF. Sí, señora, preferiblemente. Vale, profe. Si esta presentación la enviamos al correo, también estará en Classroom disponible. Bueno, aquí ¿por qué no usamos el hilo? Porque el hilo se usa cuando tenemos solo ese sustituyente. Por ejemplo, decimos ciclopentilo. Se usa solo en casos de que esté solo ese sustituyente. Sin embargo, como tenemos más sustituyentes en la cadena, nosotros no utilizamos ese finalizado en O, precisamente porque hay varios. Hay 1, 2, 3, 4, aparte del que tenemos. Y ya por reglas o costumbre, siempre evitamos dejarlo en hilo. Por ejemplo, si tengo solo un metil, entonces decimos 2-metil pentano. Así tal cual, no 2-metilopentano. ¿Por qué? Porque se presta para malas interpretaciones. ¿Preguntas, dudas? Bueno, teniendo en cuenta ello, estimados estudiantes, damos por terminada entonces
la clase del día de hoy. Este video o este proceso lo subiremos también para que esté disponible. ¿De acuerdo? Puede ser a computador también, no hay problema. Si usted quiere hacerlo a través del Sketch, lo puede desarrollar. ¿De acuerdo? Bien, quedo atento a cada una de sus inquietudes. Éxitos, ánimo, que estén muy bien.